Bueno, como la segunda enfermedad va a ser el enfisema en sí, el cual va a ser el trastorno de los tamaños de los espacios al bronquiolo terminal en sí de los espacios. Bueno, esto básicamente porque se va a afectar las fibras de elastina. Estas van a mantener la integridad del alveolo, o sea, del alveolo al alveolo. Y bueno, cuando la fibra de elastina se contraiga, el alveolo se va en sí a expander, porque esto lo va a jalar, o sea, el alveolo se va a expander. Y bueno, cuando la fibra se relaje en sí, se relaje, el alveolo se va a poder contraer, o sea, todo se va a contraer. Básicamente para que sepan. Bueno, en el caso nos dice que paciente BBC, mujer a 53 años, es fumadora. Esto es un factor de riesgo y nos da como que o sea, tienes como que mayor posibilidad de obtener una enfermedad pulmonar crónica obstructiva. Y bueno, esta lo refiere que es por aproximadamente 30 años. Y bueno, podemos decir de que ya es, o sea, como ha estado fumando por tanto tiempo, esta va a entrar sí o sí en la población de riesgo de obtener una enfermedad obstructiva. Y bueno, esta refiere que se fatiga fácilmente, lo cual nos hace referir, acuérdense, disnea. Y bueno, esta disnea es una sensación de que te estás quedando sin aire en sí. Y bueno, esto, como ya lo habíamos explicado, va a afectar en sí la actividad física de la persona. Entonces no va a hacer ejercicio o movimientos que requieran una gran demanda de energía o de movimiento en sí, porque se va a cansar fácilmente y va a sentir que se está ahogando. Luego esta dice de que al dormir utilizamos almohadas, las cuales cuando tú estás mal y padeces una enfermedad obstructiva crónica, si se te está complicando demasiado, vas a tener que dormir sentado o como que elevado más o menos para que la respiración o en sí la ventilación, si les pregunta el profesor, la ventilación sea más fácil, porque es más fácil respirar sentado a que respirar echado. Y bueno, luego esta se niega a dejar el cigarro, lo cual podemos decir de que hasta el día de hoy lo está fumando, y a pesar de presentar los síntomas. Y bueno, esta acude a un médico que nota una expiración prolongada, o sea, el botar el aire en sí se le dificulta. Entonces podemos decir de que que esta sí o sí va a entrar en una enfermedad obstructiva. Luego dice silbantes respiratorios, los cuales esto son causados debido a la contracción que va a haber en el músculo liso bronquial. Y bueno, también hay un aumento del diámetro del tórax, de las costillas y con costillas horizontales. Bueno, un signo característico de la enfisema, va a ser de que las personas, como no van a poder como que respirar bien en sí, o sea, no van a poder botar todo el aire, porque el alveolo, la unidad funcional del pulmón, va a estar afectada mayormente. Van a necesitar como que más fuerza para botar el aire, o sea, para expirar. Entonces va a tener como que su pecho como si fuera un pollo, así todo hinchado para arriba, y esto nos va a dar como que un tórax en túnel, lo cual es característico de las costillas horizontales en sí, y que se aumente el diámetro anterior-posterior del tórax. Y bueno, basado en sus observaciones, se realiza un test de función pulmonar, en la cual la espirometría nos va a dar 50. Esta, como ya saben, que en la espirometría el BEF1-CBF nos va a dar 50%, la cual eso nos va en sí a medir si es una enfermedad obstructiva y restrictiva. Entonces, como está en un valor muy bajo, podemos decir de que sí tiene una enfermedad obstructiva. Y bueno, luego vamos a tener el FE25-75, el cual nos va a medir en sí la funcionalidad que tiene los alvéolos. Entonces podemos ver que está
súper bajo y podemos decir de que su unidad funcional está completamente comprometida. Bueno, como características de esta enfermedad, va a haber una tos persistente con expectoración, moco espeso. El moco espeso vendría a ser una... O sea, si les pregunta, lo primero que se va a manifestar va a ser la tos, porque lo primero que va a pasar, se va a contraer el músculo liso bronquial, y luego el moco espeso en sí va a ser como que, o va a manifestar de que la enfermedad no ha sido tratada y bueno, ya ha pasado mucho tiempo y se está convirtiendo crónica. Luego vamos a tener una disnea progresiva, tal como manifiesta la paciente, la cual es la sensación de tener falta de aire o que no estás, o sea, manifiesta, o sea, en sí, esto es igual a que el paciente no está recibiendo tanto oxígeno ni tampoco está dando la cantidad de dióxido de carbono suficiente. Luego esta va a tener salivancias ocasionales, las cuales se van a ver en sí, se va a dar porque los bronquios van a estar todos cerrados, el alvéolo también no va a cooperar, entonces de por sí esto es lo que va a causar las salivancias, Dios santo, disculpen. Y luego una fatiga y malestar general. La fatiga y malestar general se van a causar porque el paciente va a como que tener más dióxido de carbono de lo que una persona normal debería tener, porque su alvéolo, o sea, está mal en sí. El alvéolo, lo que va a pasar es de que va a estar mal, entonces no va a poder haber esa difusión correcta de gases. Y bueno, como va a quedarse más con dióxido de carbono, lo que va a hacer es de que, bueno, y va a tener como targets principalmente a los que dijimos antes, ¿no? Los betas antagonistas, les van a recetar beta agonistas para que relajen en sí ese músculo liso de manera artificial. Le van a recetar un salbutamol. Luego van a estar los M3 muscarínicos antagonistas para que inhiban en sí al receptor muscarínico. Le van a recetar tiotropium y patropium, y luego va a estar este último target, que se le podría decir. Acá en sí la enfermedad se puede dar debido a que fumas o como que una delección o una afección en sí en el cromosoma 14, el cual nos va a dar el gen SERPINA 1, el cual va a codificar a la antitripsina, y esta antitripsina lo que va a pasar es de que va a inhibir en sí cuando exista una inflamación de por sí, o hay un tipo de infección o ciertos tipos de cáncer, esta antitripsina lo que va a hacer es va a ayudar a proteger los pulmones. Y bueno, como esta persona no lo tiene, va a ser como más va a ser más predispuesta a generar un EPOC. Luego puse la glucoproteína 113 y el receptor de interleuquina 6 como sus targets en sí. Cualquier cosa le dicen al profesor de que ¿cómo se llama? Básicamente esto es más como genética, entonces sería, o sea, si les pregunto un target en sí, vendrían a ser esos. Y ¿cómo se llama? Y si les pregunta sobre una terapia, o sea, una forma de cómo combatirlo, o sea, de cómo solucionarlo, sería por terapia de aumento en sí. Esta de acá va a ser como que una transfusión de sangre, lo cual les va a dar a la persona esta antitripsina que necesita, o esta alfa antitripsina que necesita. Estas en sí, las glucoproteínas de acá y el receptor de interleuquina van en sí como que a recepcionar la señal cuando está viendo como una fase aguda de alguna enfermedad, como ya les dije, como inflamación. Entonces estas podrían ser los receptores, le dicen al profesor.
Luego, en los exámenes auxiliares, vamos a ver una hiperinsuflación del tórax. Acá tienen que hacer mucho énfasis, ya que el diafragma y los espacios intercostales van a estar ampliados en la radiografía de tórax. O sea, lo vamos a ver súper inflado. Y en la tomografía computarizada, que vendría a ser esta acá, los espacios aéreos, va a haber espacios aéreos anómalos, los cuales vemos aquí y aquí. Y bueno, estos, ¿cómo se llama? Van a ser como que en sí característicos de la enfermedad en sí. Luego vamos a tener que los signos de crépito en la región del cuello o en la pared torácica. El crépito en sí significa como es en sí la sibilancias que va a tener la persona, la cual se van a manifestar como por el cuello o en la pared torácica en sí. Acá también podemos ver estas manchas blancas. El profesor le pregunta, estas no deberían estar. Normalmente estas indican una afección en los bronquios o en los bronquiolos abdominales en sí.